¿Qué es el aluminio? Es un elemento químico metálico de símbolo Al, número atómico 13, peso atómico 26.98, que pertenece al grupo 3A del sistema periódico. El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Las aleaciones del aluminio son ligeras, fuertes y de fácil formación para muchos procesos de la metalistería. Son fáciles de ensamblar, fundir o maquinar y aceptan gran variedad de acabados. Por sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, el aluminio se ha convertido en el metal no ferroso de mayor uso. El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y en la Luna, pero nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se halla ampliamente distribuido en las plantas y en casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas, que contienen aluminio en forma de minerales de aluminio silicato. Cuando estos minerales se disuelven, según las condiciones químicas, es posible precipitar el aluminio en forma de arcillas minerales, hidróxidos de aluminio o ambos. En esas condiciones se forman las bauxitas, que sirven de materia prima fundamentalmente en la producción del aluminio. Les platicaré un poco de la historia del aluminio. El aluminio es uno de los metales más modernos si lo comparamos con la metalurgia nacida hace más de 5000 años. Fue a comienzos del siglo XIX cuando un químico danés, Hans Christian, fue el primero capaz de aislar el aluminio en el año 1825, aunque no totalmente puro, y por tanto se pone en duda su logro. Hans ideó la reacción de una amalgama de potasio sobre cloruro de aluminio. Después del cambio, destiló en vacío la nueva amalgama para eliminar el mercurio. En 1827, Friedrich Müller es el primero en conseguir claramente y de manera repetida la separación del aluminio, producción de cloruro de aluminio por el potasio. Obtiene un polvo gris de aluminio, el cual tiene presencia de óxidos y otras impurezas, que pide recogerlo en una sola masa. Después de mejorar su método, Müller conseguía ya en 1845 pequeños glóbulos de un metal suficiente puro para descubrir correctamente las propiedades del aluminio. Propiedades físicas. Bajo presiones y temperaturas normales, el aluminio es sólido. Su punto de ebullición es de 2519 grados centígrados, mientras que su punto de fusión se sitúa en los 660 grados. Se trata de un metal que refleja de buena manera la radiación electromagnética. Es un metal antiferromagnético. Es un metal con excelentes propiedades de conducción térmica y eléctrica. Su ligereza es equivalente a un tercio de la de otros metales como el hierro o el cobre. Propiedades químicas. El aluminio representa excelentes propiedades anticorrosivas. Como ya se mencionó al inicio, está formado por 13 protones, 3 electrones y 14 neutrones. Su estado de oxidación más común es de +3. Es un metal con una alta resistencia a la corrosión. Cuando el aluminio entra en estado de oxidación, genera alrededor de su estructura una película grisácea, oscura de aluminio. El aluminio es un metal que se disuelve en bases y ácidos. Es un metal reactivo al estar en contacto con hidróxido sódico y ácido clorhídrico. El aluminio es un metal inerte, por lo que no representa ningún grado de toxicidad para los seres vivos. Cuando este metal es calentado en estado puro, reduce los niveles de oxígeno de los óxidos metálicos. Propiedades mecánicas. En estado puro es un metal dúctil y puede ser forjado. Tiene una alta resistencia a la tensión y la compresión. Su bajo peso lo hace ideal para la construcción de herramientas y piezas mecánicas. El aluminio no se presenta puro en la naturaleza, sino que aparece combinado fundamentalmente con el oxígeno, formando óxidos e hidróxidos, que a su vez se hallan mezclados con óxidos de otros metales y con sílice. El mineral del que se extrae el aluminio casi exclusivamente se llama bauxita. La obtención del aluminio se realiza en dos fases. Número 1. La extracción de la alúmina a partir de la bauxita. La primera fase de la obtención del aluminio consiste en aislar la alúmina, óxido de aluminio, de los minerales que la acompañan. Para ello, el primer paso es triturar la bauxita hasta obtener un polvo fino, que es mezclado con sosa cáustica líquida y calentando a alta presión. La sosa disuelve los compuestos del aluminio que, al encontrarse en un medio fuertemente básico, se hidratan. Los materiales no alumínicos se separan por decantación. La solución cáustica del aluminio se enfría luego para recristalizar el hidróxido y separarlo de la sosa, que se recupera por su anterior uso. Finalmente, se calcina el hidróxido de aluminio a temperaturas cercanas a 1000 grados centígrados para formar la alúmina.
Número 2. La extracción del aluminio a partir de la alúmina mediante electrólisis. El óxido de aluminio obtenido en la fase anterior tiene un punto de fusión muy alto, 2000 grados centígrados, que hace imposible someterlo a un proceso de electrólisis. Por ello, se mezcla la alúmina con fluoruro de sodio, criolita, que actúa de fundente, por lo cual la temperatura de fusión de esta mezcla se rebaja hasta 900 grados centígrados. A continuación, se somete el proceso de electrólisis, sumergiendo en la cuba unos electrodos de carbón, tanto el ánodo como el cátodo. Al pasar la corriente eléctrica continua a través de esta mezcla, descompone la alúmina en oxígeno y en aluminio. El metal fundido se deposita en el polo negativo, cátodo, del fondo de la cuba, mientras que el oxígeno se acumula en los electrodos de carbono, ánodo. Parte del carbono que está en el baño se quema por la acción del oxígeno, transformándose en dióxido de carbono. El aluminio así obtenido tiene una pureza del 99,5% al 99,9%, siendo las impurezas de hierro y silicio principalmente. De las cubas pasa al horno, donde es purificado mediante la adición de un fundente o se alea con otros metales, para objeto de obtener materiales con propiedades específicas. Después se convierte en moldes o se hacen lingotes o chapas. Para producir 1 tonelada de aluminio se necesitan 4 toneladas de bauxita, que darán 2 toneladas de alúmina, de las cuales mediante electrólisis se obtendrá 1 tonelada de aluminio. Las cubas empleadas en el proceso de electrólisis pueden ser de 2 tipos, cubas Sodenberg o cubas de ánodos precocidos. Cubas Sodenberg. El ánodo de cada cuba está formado por un único bloque, en estado de semifusión, de pasta Sodenberg, cuya composición aproximada es 70% de carbón, coque y 30% de brea. Este bloque, conforme se va quemando con el oxígeno desprendido, se reconstituye alimentándolo por su parte superior con la misma pasta, sólida y troceada, que generalmente se produce en las mismas instalaciones de la fábrica. Cubas de ánodos precocidos. Los ánodos precocidos están formados en cada cuba por varios bloques anódicos, cuya pasta original, pasta cruda, está formada por carbón y brea en proporciones del orden del 85% y 15% respectivamente. El bloque de pasta cruda se compacta por prensado o vibración en un molde y, seguidamente, se introduce en un horno donde se realiza una cocción de un ciclo calentamiento-enfriamiento que dura aproximadamente 3 semanas a temperaturas máximas próximas a los 1200 grados centígrados, durante la cual tiene lugar la coquificación de la brea, ardiendo los productos volátiles y dando como resultado un bloque cocido con las adecuadas propiedades mecánicas, buena conductividad eléctrica y baja reactividad. Finalmente, solo resta dotar al bloque cocido de un vástago metálico, que servirá de soporte para suspenderlo sobre la cuba, a la altura apropiada para que quede introducido en el baño de alúmina y criolita a la debida distancia del cátodo. El aluminio es uno de los metales más versátiles que se conocen. Tiene muchos usos debido a su baja densidad y baja reactividad. Algunos de ellos son el papel de cocina, piezas de aviones, bicicletas, utensilios de cocina, materiales de construcción para rascacielos y otros edificios, la electrónica, antenas parabólicas, entre otros. Aunque el aluminio no es tan buen conductor como el cobre, se prefiere ya que su densidad es de 2.97 gramos sobre centímetro cúbico, que es menos de 1/3 de la del cobre, y tiene una alta resistencia a la tensión, es decir, puede estirarse o alargarse. Este elemento es un metal muy maleable, lo que quiere decir que puede modificar su forma de presentación sin que se rompa. Es un tipo de material que se puede presentar en láminas e hiperextenderse, sin sufrir daños o lesiones en su estructura. Sin embargo, el aluminio no presenta la mejor conductividad eléctrica, que es alrededor del 65% de la que tiene el cobre, pero su uso puede resultar más económico debido a su abundancia en la corteza terrestre, y por su ligereza tiene una gran aplicación en las líneas de transmisión de alto voltaje. El aluminio puro prácticamente no tiene ninguna aplicación, dado que se trata de un material blando y de poca resistencia mecánica. Es por ello que para aumentar considerablemente esta condición y adquirir otras cualidades,
requiere de varios tratamientos y aleaciones con otros elementos, que pueden ser el cobre, magnesio, manganeso o silicio. Su uso más importante es en la construcción de aeronaves, la industria automotriz, vagones y ferroviarios. El aluminio se ha convertido en las últimas décadas en un material muy utilizado en estructuras y construcciones, y no es de extrañar. Se trata de un material fuerte, resistente, duradero, de bajo peso y con características estéticas que lo hacen perfecto para numerosas aplicaciones. Su maleabilidad, ligereza y resistencia han convertido al aluminio en el material idóneo para diversos usos en construcción. Ventanas, puertas, marcos, rejas, escaleras son algunos ejemplos de aplicaciones más usuales. Sin embargo, es cada vez más común utilizarlo también en estructuras más complejas y con mayor peso en un edificio, como pueden ser las barandas de aluminio, las fachadas de aluminio, fachadas ligeras o muros de cortina o las pérgolas. El aluminio no está involucrado en los sistemas vivos y casi siempre se le considera inofensivo, hasta que se está expuesto a altas concentraciones. Puede causar problemas a la salud. La forma soluble en agua del aluminio es la que causa efectos perjudiciales. Esas partículas son los iones, por ejemplo el cloruro de aluminio, que se usa para conservar la madera en medicamentos y desinfectantes, entrando al organismo a través de la comida, respirándolo y en contacto con la piel. El cobre. ¿Qué es el cobre? El cobre es el elemento número 29 en la tabla periódica y es un metal de transición. Esto quiere decir que es un elemento cuyo átomo tiene una subcapa D incompleta, o bien que puede dar lugares a cationes con una subcapa D incompleta. Posee un número atómico de 29 y un peso atómico de 63.55 gramos por mol. Su símbolo en la tabla periódica es Cu y cuenta con una densidad de 8.96 gramos por centímetro cúbico. Fue uno de los primeros metales extraídos y utilizados por los humanos. Ha hecho contribuciones vitales para sostener y mejorar la sociedad desde los albores de la civilización. Se usó por primera vez en monedas y ornamentos, comenzando alrededor de 8000 a.C. y 5500 a.C. Las herramientas de cobre ayudaron a las antiguas civilizaciones a emerger de la edad de piedra. El descubrimiento de que el cobre aliado con el estaño forma bronce marcó el contenido de la edad del bronce, aproximadamente en el año 3000 a.C. El nombre del cobre deriva del latín cuprum, que corresponde al nombre de la isla Chipre, donde se localizaban enormes yacimientos de este metal, los cuales fueron explotados por la antigua Grecia. Siendo uno de los pocos metales que se pueden encontrar en la naturaleza de forma nativa, es decir, sin combinar con otros elementos, la mayor parte del cobre se encuentra en los minerales y debe fundirse para obtener una mayor pureza antes de que éste pueda usarse. El cobre posee varias propiedades que lo hacen el metal ideal en el ámbito industrial, debido a las múltiples aplicaciones que tiene. Esto explica por qué está posicionado como el tercer metal con mayor demanda a nivel mundial, después del hierro y el aluminio. Se caracteriza principalmente por tener un color rojizo y, después de la plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. El cobre se estira, se moldea y se forma fácilmente, ya que es un metal suave y cuenta con una gran resistencia a la corrosión. Propiedades del cobre. El cobre tiene la mejor conductividad eléctrica de cualquier metal, exceptuando la plata. De hecho, la mayoría de sus usos se basan en esta propiedad, o en el hecho de que también es un buen conductor térmico. Sin embargo, muchas de sus aplicaciones también se basan en una o más de sus otras propiedades. Buena conductividad térmica. Es un buen conductor de calor. Esto significa que si calientas un extremo de un trozo de cobre, el otro extremo alcanzará rápidamente la misma temperatura. La mayoría de los metales son buenos conductores. Sin embargo, aparte de la plata, el cobre es el mejor. Resistencia a la corrosión.
Se usan muchas aplicaciones de calefacción, ya que no se corroe y tiene un alto punto de fusión. El único otro material que tiene una resistencia similar a la corrosión es el acero inoxidable. Sin embargo, su conductividad térmica es 30 veces peor que la del cobre. Es antibacteriano. Es un metal naturalmente higiénico que ralentiza el crecimiento de las bacterias, como E. coli, infecciones por estafilococo y legionela. Ductibilidad y maleabilidad. La ductibilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, los cuales pueden deformarse por medio de una fuerza sin romperse, obteniéndose alambres o hilos del material. En cambio, la maleabilidad es una propiedad de los materiales sólidos que pueden transformarse en láminas de poco espesor, a través de cierta presión sin que el material se destruya. Reciclable. Se puede reciclar sin pérdida de calidad. De hecho, el 40% de la demanda mundial es cubierta con cobre reciclado. Catalítico. El cobre puede actuar como un catalizador. Por ejemplo, acelera la reacción entre el zinc y el ácido sulfúrico diluido. Se encuentran algunas enzimas, una de las cuales están involucradas en la respiración. Entonces, realmente es un elemento vital. A continuación les hablaré un poco más del cobre. La extracción del cobre a partir de sus menas, generalmente de sulfuros, es bastante complicada. La razón principal de esta complejidad es que las menas de cobre suelen contener sulfuro de hierro. ¿Qué es una mena? Una mena es un mineral que contiene suficiente metal como para que merezca la pena que el metal sea extraído. Las principales menas de cobre son calcopirita, bornita y malaquita. Alrededor del 50% del cobre mundial procede de la calcopirita y la bornita. La extracción del cobre. Los metales se encuentran en menas que están enterradas en la corteza terrestre. Entonces, ¿cómo llegamos al metal final? Hay tres fases principales: minería, extracción y purificación. Vamos a tratar cada una de estas etapas con mayor detalle. En la minería, el mineral de cobre debe ser extraído del suelo. La mena contiene algo de mineral de cobre y un montón de rocas de desecho. Ahora, en la extracción, un mineral debe ser transformado químicamente en metal. Este proceso se llama reducción. La forma en la que se haga y su coste depende de la reactividad del metal. En general, cuanto más reactivo es el metal, más difícil de extraerlo del mineral. Purificación. El cobre se purifica mediante electrólisis. El cobre producido mediante este proceso es puro en un 99.99%. En un esquema general de la metalurgia extractiva, produce cobre contaminado con hierro. Para algunos metales como el vanadio, cromo, manganeso, la contaminación con hierro no es problema, porque los metales se utilizan principalmente para obtener acero. Sin embargo, se valora el cobre por las propiedades del metal puro. Para evitar la contaminación con hierro, es necesario introducir varias modificaciones en los métodos metalúrgicos habituales. La concentración se hace por flotación y la tostación convierte los sulfuros de hierro en óxido de hierro. El cobre se mantiene como sulfuro si la temperatura no sobrepasa los 800 grados centígrados. La fusión del mineral ya tostado en un horno a 1400 grados centígrados hace que el material fundido se separe en dos capas. La capa inferior es la mata de cobre, que consiste principalmente en sulfuro de cobre y hierro fundido. La capa superior es una escoria de silicato formada por la reacción de los óxidos de fierro, calcio, aluminio con los óxidos de silicio, que suelen estar presentes en la mena o bien pueden añadirse. Por ejemplo, si tenemos óxido ferroso y óxido de silicio, tendremos metasilicata de hierro 2. En otro horno se insufla aire a través de la mata de cobre fundida y se lleva a cabo un proceso denominado conversión. Primero se convierte el sulfuro de hierro restante en óxido y se forma una escoria de óxido ferroso.
la escoria se separa y se insufla otra vez aire en el horno. Entonces tiene lugar la siguiente reacción que proporciona como producto el cobre como una pureza aproximada del 98 al 99%. El producto de la última reacción se denomina cobre negro, por la presencia de ampollas o vesículas de CO2. Puede utilizarse cuando no sea necesaria una gran pureza, como en tuberías. Para las aplicaciones eléctricas se requiere cobre de alta pureza, por lo tanto se debe aplicar un proceso electroquímico. El cobre puede estar más cerca de nosotros de lo que pensamos, ya sea en forma pura o como parte de aleaciones. Esto se debe gracias a que es un material resistente, durable, reciclable y con alta conductividad térmica y eléctrica, como ya se había mencionado antes. Su ductibilidad permite transformarlo en cables de cualquier diámetro a partir de 0.025 milímetros. La resistencia a la tracción del alambre de cobre estirado es de unos 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Puede usarse tanto en cables y líneas de alta tensión exteriores como en el cableado eléctrico en interiores, cables de lámparas, maquinaria eléctrica en general, como generadores, motores, reguladores, equipos de señalización, aparatos electromagnéticos y sistemas de comunicaciones. Algunos otros ejemplos en la vida cotidiana son: en el caso de las telecomunicaciones, es común en la fabricación de cables telefónicos y en el desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en la transmisión de datos para el desarrollo de conectividad con banda ancha. En una computadora lo contienen sus microprocesadores y en modelos más avanzados incorporan el metal en su estructura. Las monedas están hechas de cobre. También podemos encontrar cobre en refrigeradores y sistemas de aire acondicionado. Una gran parte de las redes de transporte de agua están hechas de cobre o latón, debido a su resistencia a la corrosión y sus propiedades antibacterianas, habiendo quedado las tuberías de plomo en desuso por sus efectos nocivos para la salud humana. Frente a las tuberías de plástico, las de cobre tienen la ventaja de que no arden en caso de incendio y por lo tanto no liberan humos y gases potencialmente tóxicos. También lo encontramos en algunas estatuas, como lo es en la Estatua de la Libertad. El cobre se combina a veces con el níquel para hacer un material resistente a la corrosión que se utiliza en la construcción naval. Se utiliza a menudo para colorear el vidrio, pues es también un componente del esmalte cerámico. Y como último ejemplo, se utiliza para fabricar pararrayos. Estos atraen los rayos y provocan que la corriente eléctrica se disperse en lugar de golpear y destruir la estructura sobre la que están colocados. En general, podemos concluir que las propiedades de ambos metales garantizan su vigencia como un material prima esencial para la construcción de la civilización.